Bienvenido, Juan Carlos, a InvestRealEstateTV.com, donde transmitimos a todos los empresarios e inversionistas para que todos nos enfoquemos en la misma visión. Después de toda la reestructuración del año pasado que vimos en las empresas inversionistas ya quieren ahorita saber dónde invertir. Y entonces vemos las oportunidades están en la parte de exportación textil, infraestructura vial, tecnología, outsourcing. Por ahí es donde el empresario se tiene que enfocar. Agregaría todo lo que son servicios urbanos, porque hay que recordar que Guatemala, a diferencia de muchos países de América Latina, todavía tiene a mucha población que vive en el área rural, pero que esa población está buscando migrar hacia ciudades, hacia zonas más urbanas. Y eso va a requerir más construcción, más electricidad, más comercio, más servicios. Si uno empieza a focalizarse en todos los servicios urbanos, pues uno puede entrar en otros sectores relacionados a los servicios inmobiliarios, a la construcción, al comercio, que claramente pues a lo mejor no son servicios de exportación, pero que en Guatemala siguen creciendo. Y eso le da la pauta a las ciudades intermedias a posicionar el trabajo que tienen que hacer los alcaldes para promover su municipio y ser un facilitador de la inversión. Desde Fundesa, nosotros pues todo el trabajo que hacemos lo hacemos gracias a empresas que confían en la fundación, que por supuesto donan recursos para que se puedan realizar todos estos proyectos. Y lo que nosotros desde Fundesa hacemos es tener un diálogo permanente con alcaldes, con el gobierno central, con diputados en el Congreso de la República, para empezar a tener un programa de coordinación hacia cuáles son los temas que los inversionistas están solicitando, ya sea en las municipalidades o iniciativas de ley que deben ser aprobadas por el Congreso. Importante toda esta información. Mientras más informado esté el inversionista, el empresario y el guatemalteco, tomamos todos mejores decisiones. En resumen, podríamos hablar un poquito de números, digamos. Se puede hablar de la inflación, de cómo estamos con el crédito privado, digamos las remesas, que es algo muy importante en Guatemala. Guatemala logró cerrar con una inflación relativamente moderada, está alrededor del 4.9%, más cercano al 5%, digamos. Por el otro lado, las remesas superaron los 11 mil millones de dólares por primera vez el año pasado, y eso va a seguir creciendo, es una realidad, porque Guatemala todavía no está generando suficiente empleo formal para la cantidad de guatemaltecos que hoy están pidiendo trabajo. La válvula de escape que ha tenido nuestro país es la migración hacia Estados Unidos, y eso es lo que ha hecho que las remesas sigan aumentando. Por el otro lado, como el país ha generado, digamos, mejora en la calificación de riesgo país, en los índices de comparación internacional, pues Guatemala es un país que todavía no ha logrado ser grado de inversión. Ese es uno de los retos más importantes para cualquier gobierno en los próximos años, es llevar a Guatemala a que sea grado de inversión y a seguir mejorando en los índices tanto de competitividad como el índice del Doing Business, que son dos índices fundamentales para cualquier inversionista a nivel internacional, porque eso resume muy bien la posición y la forma en que cada país está atrayendo inversión hacia sus habitantes. Nosotros nos ven mucho afuera y es importante ahorita dar un mensaje de seguridad. Nosotros los guatemaltecos nos renovamos el año pasado y salimos con nuevas empresas, nuevas iniciativas, nuevas formas de hacer negocio. El nuevo normal que le llaman nos ha venido a cambiar y a digitalizar mucho más rápido. Tal vez como para ver esas oportunidades, ¿cómo lo ves en ese sector, en esas áreas? El mundo entero este año, su principal desafío es cómo inmunizar a la población por el COVID-19. El tema de la vacuna es un tema que a nivel global algunos países pues, van más avanzados que otros. Si uno pone el ejemplo de Estados Unidos, todavía tiene un reto enorme para poder inmunizar a su población. Creo que durante los próximos 2 años, el tema de la vacuna del COVID-19 va a ser clave. Y eso va a requerir inversiones. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, desde la logística que va a necesitar el Ministerio de Salud para poder vacunar a la población, hasta todo lo que es el sector privado de salud, que va también que tener que invertir en mantener la cadena de frío, generar las condiciones
para poder vacunar a la población. Está claro que en el último año y en los próximos 2 años el tema de salud ha tomado una importancia crítica como no se había visto antes. Y esto ha generado también nuevas inversiones en temas de tecnología, en temas de conectividad, en temas de facilidad, digamos, para evitar la aglomeración de personas. Entonces, antes las personas íbamos al supermercado, ahora pedimos todo en línea. Ese cambio de hábitos probablemente se va a mantener, porque ya uno se dio cuenta que ya no era necesario ir al supermercado, sino pedirlo en línea. ¿Eso qué va a impactar? Va a impactar en la forma en que los centros comerciales cambian su modelo de negocios. Yo creo que hay sectores que los cambios que se lograron durante el COVID llegaron para quedarse. La forma en que se pide los alimentos, la forma en que se pide ciertos servicios, la forma en que se pide ciertos productos, y en la medida en que un municipio sea más urbano, pues por supuesto va a ser más alto. Esto poco a poco, en el caso de Guatemala, como somos un país que todavía tenemos mucha gente en el área rural, se va a acelerar en los próximos 20 años. Y eso implica grandes oportunidades de negocio para atraer inversiones que estén enfocadas en cómo poderle dar mejor calidad de vida a la población que está migrando hacia las ciudades. Nos ven muchos en Estados Unidos y yo creo que es por tema de añoranza que quieren venir a invertir a Guatemala. Y muchos nos llaman a decir dónde podemos invertir, qué podemos hacer. Esta va a ser una manera increíble que ellos se van a poder informar, la confianza, las empresas que están atrás de esto, porque todo se basa en eso, quiénes están atrás y cómo lo vamos a hacer todos en conjunto. Vemos mucho el tema también de empleo. ¿Tenés datos de empleo? ¿Cómo vamos a estar para este año? Digamos que los datos de empleo, pues lastimosamente vienen rezagados, y lo que tenemos son los datos formales de suscripción al ICS, que son los únicos empleos que se pueden contabilizar. Guatemala, lastimosamente, en el último año perdió alrededor de 130,000 empleos formales, que por supuesto muchos se habrán ido a la informalidad, habrán migrado. ¿Qué pasó con esas personas? Pues es muy difícil tener el dato certero. Lo que sí es importante, por ejemplo, es el impacto y la oportunidad de inversiones que tienen algunos sectores donde Guatemala ya tiene exportaciones. Por ejemplo, solo en temas agrícolas, de silvicultura y de pesca. Y cuando hablo de silvicultura y pesca, mucho tiene que ver con crustáceos, con pescado congelado, y en el caso agrícola, con bananos, con aguacates, café. Todo eso tiene un rango de oportunidad de hasta $1,124 millones. Entonces ahí hay un sector interesante para la exportación y la atracción de inversión que te puede generar alrededor de 300,000 nuevos empleos. En el caso, digamos, de productos de limpieza, que es otro sector que ha crecido. ¿Por qué? Porque todas las empresas están comprando más productos de limpieza y eso va a seguir creciendo porque, digamos, los niveles de tolerancia hacia la limpieza como que ahora subieron. Entonces eso es difícil que baje. Todos los productos de limpieza, especialmente químicos que se utilizan para productos de limpieza, tienen un rango de oportunidad de exportación de hasta $444 millones. Eso te puede generar hasta 60,000 nuevos empleos. Entonces ahí también vemos una gran oportunidad para nuestro país. Todas las oportunidades ya las tienen detectadas. Lo que se necesita es traer a los inversionistas que nos ven fuera, inversionistas que están aquí adentro. Bueno, pongámonos de acuerdo, aquí es donde están las oportunidades más puntuales. Veo que son cifras grandes de $1,300 millones, 400 millones, 700 millones. Entonces, mira, Guatemala yo creo que es una oportunidad grandísima de inversión, de trabajo. Es un país que está creciendo. Unas palabras y algunos datos de motivación para que los inversionistas nos sintamos seguros de venir acá y empezar a hacer business. Y un sector que faltó darte el dato, pero solo el sector textil tiene una oportunidad de exportación de hasta $3,500 millones, porque Guatemala en eso sí todavía tiene un rango de oportunidad muy grande de empresas que están saliendo de Asia y que están buscando posicionarse en América Latina. Yo te diría que Guatemala es un país que está creciendo, que está generando oportunidades, que cada vez está fortaleciendo más sus instituciones, y lo que se necesita es más personas que se animen a arriesgar capital y a invertir. En la medida en que haya más inversión, Guatemala va a crecer. Hay, por supuesto, municipios que tienen un fortalecimiento de su institucionalidad mucho más alta, como lo puede ser el municipio de Guatemala, donde claramente las inversiones están creciendo de una forma más acelerada, pero
lo que vemos es que el corredor entre Guatemala y Escuintla hacia el sur, digamos que es todo el corredor de exportación, tiene mucho potencial para el desarrollo de logística, de servicios. Guatemala puede ser el hub para toda Centroamérica porque somos el país más grande, somos el país con la mayor población, somos el país que está urbanizándose de una forma más acelerada y eso se ve en los datos, se ve en que somos el país que más está creciendo precisamente porque Guatemala es un país de oportunidades. Imagínate, solo esos 4 o 5 polos de inversión pueden hacer a Guatemala una gran diferencia. Y que todos esos polos van a necesitar de otros servicios como salud, como conectividad, como agua potable, electricidad, que se vuelven en oportunidades en sí mismas, porque todo eso al final se unifica en temas de comercio. Guatemaltecos que viven fuera se están comunicando mucho, quieren ayudar a Guatemala, quieren invertir, y a nosotros que estamos cabal en el centro como medio de comunicación y como captación de inversión, nos ha tocado ver esto. Para los empresarios inversionistas nos sirve bastante para darnos una guía después de un año 2020 que fue bastante confuso y de reestructuración, para el 2021 ver con luz, ver con motivación a Guatemala y con mucha energía, donde le podemos meter mucha inversión extranjera, inversión en infraestructura, en educación, en seguridad, en textil, en exportación, a lo que somos buenos. Definitivamente. Y ahí hay que aprovechar también la cercanía de Guatemala con Estados Unidos, la cercanía que Guatemala tiene con el resto de Centroamérica, con México. Hay una gran oportunidad porque tenemos oportunidades internas para todo el tema de urbanización por el simple hecho que Guatemala sigue urbanizándose. Tenemos una población joven y los jóvenes están buscando nuevas inversiones, nuevos sectores, nuevos empleos, dónde posicionar el talento que tenemos. Y eso pues va a generar una plataforma exportadora que podemos aprovechar hacia Estados Unidos para poder posicionar a Guatemala como un hub de innovación y de inversión. Esto nos ayuda mucho para tener esa luz, saber por dónde invertir nuestros recursos, saber en qué educarnos, en qué ser mejores, en qué capacitarnos como país. A nosotros nos sirve mucho tu expertise. Sos un profesional número 1 exitoso. Te admiramos mucho. Gracias por esta entrevista. Gracias. Qué bueno que estás trabajando por nuestro país. Eso es lo que necesitamos. Creo que lo que ustedes están haciendo es lo que se necesita, poder focalizar la inversión hacia sectores estratégicos que tiene el país. Y cuenten con el rol de Fundesa como Fundación para el Desarrollo de Guatemala, que es una fundación financiada por empresas, por empresarios, por el sector privado. Pues es precisamente el poder lograr un mejor clima de negocios, una mejor condición para la inversión. Gracias y siempre a la orden. Perfecto, te agradecemos mucho, gracias por tu expertise y estamos ahí en contacto.